Un misterio, entonces, ¿qué tan oficial es esa invitación? Algo que todavía está por dilucidarse. Vamos a pasar a otros temas, vamos a conversar de contingencia con una persona siempre relevante de escuchar, el historiador, Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, que nos acompaña hoy en el estudio. Señor Salazar, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Nos acercamos a unas elecciones municipales. Hay una duda importante acerca de si la gente va a votar o no va a votar en estas elecciones. Desde el punto de vista histórico, ¿qué podemos decir sobre la participación de la gente y de efectivamente cómo está la relación de representatividad entre la élite política y los ciudadanos? Sí. Bueno, yo quiero aclarar de partida que soy historiador social y no analista político y menos político, militante o profesional. Entonces, mirando desde la historia, lo que uno puede apreciar, lo que caracteriza este periodo que estamos viviendo desde el punto de vista político y desde el punto de vista político de los procesos profundos, ¿no?, es la enorme desconfianza que ha desarrollado la ciudadanía respecto de la clase política, de los partidos políticos, de los políticos e incluso del sistema político en su conjunto, ¿no?, que es una tendencia que se ha observado consistentemente desde el año 1991, o sea, desde el primer año de, comillas, reconquistada la democracia, ¿no?, del gobierno de Patricio Aylwin. Ya la ciudadanía, en una encuesta que realizó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en un 54%, más de la mitad, se manifestó que no tenía confianza en el sistema político, no tenía confianza en ese gobierno, en la transición, etcétera. Y ese porcentaje que entonces, y es sorprendente, ¿no?, que a un año conquistar la democracia ya más de la mitad desconfiaba de eso, ha ido subiendo y al día de hoy todas las encuestas, que aunque no la publican en primer lugar con grandes titulares, ¿no?, señalan que la ciudadanía ahora desconfía entre un 90, 93, 90, hasta 98% del sistema político y todo lo que eso significa. O sea, el problema de fondo que caracteriza este periodo político chileno, cortito, es que estamos viviendo una profunda crisis de representatividad política. Y en esa desconfianza y crisis de representatividad, ¿significa necesariamente estar asociada a apatía política o se pueden encontrar otras formas de participación política que de alguna manera reemplacen esta falta de representatividad que se siente? Esa misma investigación que realizaron los técnicos y cientistas sociales del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo encontró ya por esas mismas fechas, ¿no?, 91, 98, el 2000, etcétera, que la ciudadanía, más que adoptar una actitud de molicie, digamos, respecto de lo político y de retirarse, como se decía, no estoy ni ahí, como decía el chino, ¿no?, está construyendo una política a partir de sí misma, lo que llamaba el PNUD, la ciudadanización de la política, en el sentido que quiere manifestar lo que quiere, lo que no quiere, quiere participar, quiere decidir, y es por eso que esta tendencia de la ciudadanía ha instalado la coyuntura constituyente, ¿no?, a tal punto que el gobierno y la oposición estuvieron de acuerdo en abrir un proceso constituyente, cosa absolutamente insólita en la historia de Chile, porque nunca los políticos han abierto un proceso constituyente para cambiar en profundidad la Constitución que permite justamente que ellos existan como clase política. Ahora, cuando hay, por ejemplo, participación con el movimiento estudiantil, que ha sido un ejemplo de alta participación ciudadana en su momento, ¿qué ocurre luego con ese movimiento estudiantil que, por un lado, aparentemente va perdiendo ese contacto que tuvo con el sentido común de la gente, y por otro lado, aparentemente la clase política tampoco es capaz de recogerlo y de llegar a reformas que efectivamente logren tomar lo que ese movimiento estaba pidiendo? Exactamente. El problema es que este proceso de ciudadanización de la política, que se ha traducido, entre otras cosas, en la aparición de asambleas territoriales que toman, ¿no es cierto?, el control de su territorio por sí mismo. Tenemos un lote de ejemplos desde el 2011 en adelante. En última instancia apunta, ¿verdad?, como dije, a instalar una coyuntura constituyente y la necesidad de cambiar la Constitución. El problema es que la ciudadanización, para llegar a ese punto en que ella va a autoconvocarse en una asamblea constituyente, ella va a cambiar la Constitución, porque no confía en los políticos, necesita un proceso largo y necesita autoeducarse, aprender a ejercer poder soberano y poder constituyente. Y eso no lo tiene todavía. Entonces estamos en un periodo de transición, que eso es lo interesante del periodo político actual, ¿no?, que la ciudadanía apunta a manejar poder constituyente,
pero no logra encontrar el camino directo para hacerlo. ¿Ese poder soberano se maneja o se puede encauzar mediante la votación, mediante la formación de partidos políticos y mediante ganar elecciones? Claramente eso es lo que no quiere, porque de acuerdo a los datos que se han filtrado de este último proceso de cabildo, ¿no?, ciudadano para incorporarse consultivamente en el proceso constituyente, ¿no?, los datos que se tienen, los datos duros que han transmitido las personas que han estado trabajando allí, es que la ciudadanía, más del 80% de los cabildos ciudadanos, estaban de acuerdo en que el nuevo sistema político tenía que basarse sustantivamente en consultas a la ciudadanía, en plebiscitos ciudadanos y, por tanto, una especie de democracia directa donde la ciudadanía decide, ¿no? Eso es lo que se piensa en el fondo. Ahora, pero para llegar a eso, el proceso es complicado porque no sabemos construir Estado. Sí, y considerando además que la gente que participa en los cabildos es una minoría. Una minoría, pero muy activa. Eso también los informes señalan que la gente participó con mucho entusiasmo y mucha formación, mucha preparación, ¿no? Y se discutieron problemas de fondo, ¿eh? Por lo que yo sé, yo no participé porque no creo en eso, ¿no? Ahora, cuando se habla de, por ejemplo, una democracia en que tengan un rol muy relevante los plebiscitos o las consultas, ahí también surgen varias preguntas. La primera pregunta es, ¿quién hace las preguntas? ¿Y quién convoca a la ciudadanía? Porque también los plebiscitos pueden ser una herramienta muy usada por gobiernos autoritarios. Claro. Bueno, la historia de Chile muestra, ¿no?, que cada vez que se ha presentado una coyuntura constituyente, se han producido, digamos, dos tendencias. La ciudadanía que quiere por sí misma manejar ese proceso y autotransformarse en un actor nacional, es decir, en una asamblea nacional que ella misma participe allí para tomar la decisión, y los políticos que tiendan a controlar el proceso porque sabe que en Chile la tendencia muy potente y hace mucho tiempo de la ciudadanía es que haya democracia directa, democracia participativa, con asambleas territoriales, asambleas regionales, provinciales, que son pasos intermedios para controlar el país desde lo nacional, pero desde abajo. Y claro, ello significa cesantía política para la clase política profesional, porque todos estos escenarios son profesionales de la política a esta altura. Y eso es un tema largo a conversar. ¿Pero es posible tener un sistema político que funcione sin políticos que se dediquen a ello? Es posible. Hay ejemplos tal vez no de Estado en este momento, pero sí de movimientos sociales, ¿no? Nosotros conocemos muy poco, por ejemplo, lo que ha sido y es el movimiento de los sin tierra en Brasil, que son como 30 millones de brasileños que partieron siendo campesinos sin tierra y ahora controlan empresas, controlan fondos, controlan colegios, universidades, y es un poder que funciona de esa manera, funciona resolviendo problemas sin necesidad de acudir al Estado y sin convertirse en Estado, ¿no? Entonces, con ese poder que tienen, que es un poder cultural, económico, comercial, financiero, etcétera, etcétera, presionan al Estado para conseguir lo que quieren, pero no quieren ser Estado, ¿no? Entonces, eso es posible hacerlo. Hay otros ejemplos en el mundo de movimientos similares, y es lo que ha demostrado en Chico, aquí en Chile, por poner un ejemplo, la Asamblea Territorial de Freirina, ¿no? Ellos prácticamente han controlado todas las decisiones importantes del Valle del Huasco, desde Pascualama arriba hasta Punta Alcalde, en el puerto de Huasco, y han mandado cambiar empresas, han detenido proyectos gigantescos, le han doblado a la mano al gobierno. Entonces lo que se preguntan, bueno, ¿qué viene ahora? ¿Cómo desarrollamos poder ahora para nosotros también participar en la administración de los recursos de nuestro territorio? La respuesta que dan algunos movimientos surgidos del movimiento estudiantil, por ejemplo, es transformarse en partidos políticos. El caso de Revolución Democrática, sí, o el caso de lo que está haciendo el movimiento autonomista de Gabriel Boric. ¿Cómo ve esas apuestas? Es que ese es el problema. Ese es el problema. En Chile los movimientos sociales siempre llegan a un punto crítico, ¿eh? Tienden a generar dirigentes, élites, oligarquías, liderazgos, ¿no? Y estos liderazgos tienden a convertirse en una oligarquía que se autorreproduce y que entra a negociar con los poderes que existen en el sistema y termina normalmente participando en el sistema electoral para entrar al sistema bajo la idea de que lo van a cambiar desde dentro, ¿no? Eso hicieron los liberales, digamos, los liberales frente a los pelucones, los conservadores, se quedaron dentro y no lo cambiaron. Eso hicieron los radicales, se quedaron dentro, después los democráticos, después los socialistas, después los comunistas y todos han entrado al sistema, vía electoral, entonces estos democráticos, pero una vez dentro
no hacen más que reforzar la misma clase política profesional y no cambia nada. Pero no es demasiado, tal vez injusto, por ejemplo, para la historia del Partido Radical o de la democracia cristiana, por dar otro ejemplo, del Partido Socialista, decir que ellos no cambiaron nada cuando entran al sistema político, o de los liberales, si nos vamos al siglo XIX, porque efectivamente se cambiaron muchas cosas en Chile. Si miramos 200 años con criterio objetivo, no ha sido así. La prueba es que estamos hoy día todavía tratando de crear un sistema educacional adecuado. No tenemos industria al día de hoy. Todavía no logramos conseguir que las Fuerzas Armadas, lo acaban de conversar, de mostrar ustedes con el caso Cheire, ¿verdad?, realmente obedezcan la voluntad ciudadana y no obedezcan los criterios, ¿verdad?, de los señores que le dan instrucción militar en Panamá o donde sea, ¿no? Todavía no logramos evitar los problemas de la delincuencia o del empleo precario, que es un disfraz, ¿no es cierto?, que existe para el desempleo en el fondo. Todos esos problemas son problemas de arrastre. No es extraño que todavía estemos pensando en construir el Estado y dictar una constitución. Son todos problemas pendientes y de arrastre que ninguno de esos partidos logró resolver en su oportunidad. Las fuerzas sociales, entonces, que quieren generar cambios, en su opinión y para entenderlo correctamente, ¿deberían renunciar a la vía electoral, a constituir partidos políticos y a optar a hacer gobierno por la vía de las elecciones? Eso es lo que significa en el fondo esta tendencia ciudadana a demostrar tan rotundo rechazo a la clase política, porque que sea el 98%, pero por favor, eso es absolutamente contrario a esa gente. Y tan contrario como se manifestó el otro día 1,5 millones de personas que salió para decir no a la AFP, queremos erradicar la AFP, ¿no? Entonces, la respuesta de los políticos, no, hagamos un proceso constituyente, pero que mantener la estabilidad de la institución al final, ellos van a controlar el proceso político. En el caso de la AFP, ¿qué pasó? Reformemos el sistema previsional, pero que los señores empresarios paguen el 5% del fondo previsional de los trabajadores. 5%. Es una medida populista, es una migaja, ¿no?, que no resuelve porque siguen existiendo las AFP. Y esta política de este tipo, toda la historia de Chile ha sido así. ¿No debería ser el rol precisamente de un político el tema de entender cuáles son las demandas sociales, recogerlas y convertirlas en políticas públicas a través del control del Estado? La pregunta revela precisamente lo que hemos siempre pensado nosotros. El político escucha, el político interpreta, el político decide, cuando la soberanía indica otra cosa, ¿no? Porque el verdadero mecanismo de representación es cuando la comunidad ciudadana, sea comunidad local, sea comunidad nacional, lo que sea, se reúne en asamblea para deliberar sobre los problemas que la afectan. Y de esa deliberación resulta una propuesta. Esta es la solución. Y si es soberana, esa propuesta es un mandato soberano. Y si es un mandato, después que está el mandato, yo elijo a la persona que lo va a ejecutar. De manera tal que, si no lo ejecuta bien, revoco su cargo, le quito el poder y lo juzgo, o por traidor, o por tonto, o por lo que sea, ¿no? Pero eso no lo hemos hecho. Bueno, se hizo en varias oportunidades en nuestra historia, pero después perdimos esa costumbre. Entonces elegimos gente sin mandato. Ese es el problema. ¿Hay algún ejemplo o qué ejemplo pondría dentro de la historia de Chile como un movimiento social que ha sido más exitoso en acercarse a ese ideal que usted propone? Justamente el periodo de 1822 a 1828, porque quienes derribaron la dictadura de O'Higgins, ¿no? Él no es que renunció generosamente por ser héroe, ¿no? Eso es un chiste que nos cuentan los buenos historiadores del pasado. No, O'Higgins fue derribado por la ciudadanía, y porque a la ciudadanía no le gustó su actitud, uno, de no querer designar cargos por elección. Dos, no reconocer la soberanía de los pueblos, es decir, de las comunidades locales, y lo derriban. Entonces, son los mismos pueblos los que se organizan luego en asambleas constituyentes. Y claro, Santiago, que era el malo de la película en esa oportunidad, hizo fracasar 3 asambleas constituyentes, sobre la base de obstruir, molestar, insultar, reírse de los delegados de provincia. ¿Qué hicieron los delegados de provincia? Se fueron a Valparaíso, que en ese tiempo te demorabas una semana en llegar a Valparaíso. Se reunieron en Valparaíso y ahí dictaron la Constitución de 1828, que es la única constitución en Chile dictada por una asamblea constituyente popular libremente electa y deliberada. Y que duró muy poco. Y que duró 1 año y que nadie estudia. Porque, ¿qué dicen los historiadores? Es la Constitución liberal de José Joaquín de Mora, este señor español que estaba en Chile.
Es una mentira eso. Para hacer un salto de casi 200 años y volver al presente, los nombres de Lagos y de Piñera, ¿qué significan en la coyuntura política actual? Yo insisto, lo que caracteriza nuestra coyuntura es que hay una profundísima desconfianza de los partidos políticos, que hemos sumado 200 años que tenemos problemas de arrastre no resueltos, que este gobierno intentó en parte resolver con reformas muy mal hechas, que no dieron resultados, y por tanto aquí hay un compás de espera, ¿no es cierto? El rechazo de los políticos casi total, ¿verdad? Pero el movimiento ciudadano no ha encontrado el camino para dar el golpe de knockout y producir el cambio, por razones que otro día podemos conversar. En consecuencia, los políticos disponen de un tiempo, como quien dice, un sobretiempo, ¿no? Que después de los 90 minutos reglamentarios, y por eso es que pues, todavía siguen jugando las elecciones con la seriedad como si todo estuviera correcto e ignoran el abismo de representación que tienen debajo de sí. Entonces, por eso yo encuentro increíble que personajes inteligentes, se supone, como Ricardo Lagos o como el señor Piñera, con esta ingenuidad se presenten de nuevo. ¿Qué van a hacer, no? Después de las reformas medio frustradas de Bachelet, ¿qué van a hacer? Se hace cada vez más difícil gobernar porque una tesis es que este gobierno no tuvo la capacidad, no tuvo la eficiencia, no tuvo los equipos técnicos, no tuvo la preparación para poder gobernar adecuadamente. Otros dicen que es un problema de fondo, que el país es mucho más difícil de gobernar. ¿Qué tesis suscribe usted? No, evidentemente que seguir gobernando a partir de un Estado neoliberal ilegítimo, ¿verdad?, no representativo a esta altura y que no ha resuelto los problemas de fondo, seguir gobernando desde esa lógica, con esta Constitución u otra nueva apenas, digamos, cosmética con respecto a la del 80, por cierto que va a ser muy difícil gobernar con éxito, ¿no? Pero lo que realmente la gente quiere es que sea una democracia participativa, a nivel local, con las comunidades participando a nivel del municipio. Y junto con eso, ¿no ve también una demanda ciudadana de orden, de estabilidad, de que vuelva alguien que podría ser la figura de Piñera o Lagos, reordene la casa, por decirlo de alguna manera? Bueno, siempre está, como las elecciones siguen funcionando y llevamos no sé cuántos años haciendo ritualmente, depositando el votito en la urna, por inercia seguimos asistiendo a las elecciones a sabiendas que esto es un desastre, ¿no? Y seguimos votando. Y los políticos se benefician de esta inercia, ¿no? Entonces, lo que en el fondo está ocurriendo acá es que el proceso ciudadano de maduración de su poder constituyente es muy lento, porque tiene que aprender mucho, y los que debieran ayudarlo en este sentido están a la cola de los políticos. La CUT no está jugando el rol que debiera frente a los trabajadores o frente a la ciudadanía, está a la cola del gobierno. El Colegio de Profesores, lo mismo. Muchas organizaciones sindicales, lo mismo, porque siguen actuando con la vieja cultura política del Código del Trabajo 31, que era populista, que estableció el populismo de alguna manera. Entonces, la ciudadanía no encuentra la colaboración que en otras épocas históricas le prestaron actores sociales, por ejemplo, en la época de los años 20, la FOCH, la FECH, una cantidad de actores sociales, se unieron entre sí, formaron un frente nacional, convocaron a la ciudadanía y organizaron una asamblea constituyente. Entonces, hoy día estamos chocando con que la ciudadanía quiera asamblea constituyente, pero los actores que pueden facilitar eso, que son los actores, los gremios, digamos, que actúan a nivel nacional, como la CUT especialmente, están chapadas a la antigua y pegadas a la cola de un gobierno porque quieren participar, no sé, a la cola, como furgón de cola de ese gobierno. Gabriel Salazar, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches.